los tenemos de una vez. Bueno, vamos entonces con nuestro siguiente panel y se trata de la Science Data, analítica e información alternativa, el poder de la inteligencia del cliente como acelerador de la recuperación de cartera. ¿Listos? Contamos con la presencia de Sergio Arboleda. Sergio Arboleda. Bueno, vamos a ver qué nos dice Sergio Arboleda. Listo, es economista y máster en estadística profesional con más de 6 años de experiencia en desarrollar e implementar y validar modelos analíticos aplicados en todas las etapas de la gestión del riesgo de crédito y en el desarrollo de modelos para gestión del riesgo de liquidez. Actualmente lidera el área de riesgo y analítica en Juancho Te Presta, donde ha implementado modelos analíticos para la gestión de riesgo, incorporando data alternativa. Muy bien, muchas gracias a Sergio por estar con nosotros. Contamos también con la presencia de Augusto Umaña, gerente y director de procesos de inteligencia de negocios y analítica en el sector financiero. Es especialista en contribuir con el desarrollo de estrategias de negocios para elevar la productividad en las ventas y la eficacia del mercadeo. Cuenta con una experiencia de más de 15 años creando las unidades de analítica e inteligencia de negocios, fortaleciendo sus procesos y el relacionamiento con los clientes. Actualmente se desempeña como director de inteligencia de negocio del Banco Pichincha. Muchas gracias, Augusto, por estar acompañándonos hoy. Y también contamos hoy con la presencia de Juliana Gutiérrez, gerente comercial de Leasing. Juliana, especialista en gestión de riesgo crediticio, ingeniera industrial con especialización en gestión de riesgos financieros de la Universidad Sergio Arboleda, con más de 8 años de experiencia en Analytics, generación de políticas, consultoría y desarrollo de modelos de scoring en áreas relacionadas con la inteligencia de negocios y sistemas de administración de riesgos en todas las empresas del ciclo de vida del cliente. Consultoría estratégica en proyectos de empresas del sector financiero, real, servicios públicos y telecomunicaciones a nivel nacional e internacional. Trabajó en México como Product Owner en una central de riesgo, apoyando la innovación de soluciones analíticas por medio del desarrollo de productos en las diferentes etapas del ciclo de vida del cliente. De manera que pues entonces recibamos este panel, por favor, y vamos a aprovechar la presencia de nuestros 3 expertos. Bienvenidos. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, el tema de nuestro panel es el poder de la inteligencia del cliente como potencializador y generador de recuperación de cartera dentro del contexto de la analítica y las fuentes alternativas de información con las que contamos. Entonces, este es un tema bien interesante hoy en día, pues dentro del contexto de post-pandemia, ¿no? Dentro del contexto de post-crisis, sobre qué herramientas estamos utilizando en cuanto a tecnología, analítica, fuentes de información, nuevos procesos, nuevas estrategias, modelos estadísticos, etcétera, de cómo vamos a potencializar nuestros negocios y en sí toda la recuperación de nuestra cartera. Entonces, tenemos una serie de preguntas que digamos tenemos bien interesante el panorama al conocer la perspectiva de 2 sectores, financiero y el fintech, en donde vamos a contar con la opinión y toda la perspectiva de Sergio y de Augusto. Bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo herramientas como herramientas de BI, data alternativa,
modelos analíticos, cómo van a potencializar nuestro negocio en momentos de cartera vencida, como lo que está ocurriendo en este momento como post-crisis, como resultado de la pandemia. Entonces, me gustaría que nos compartieran como todo el contexto de las entidades y dentro del negocio que están desarrollando cada uno. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, Beatriz. ¿Cómo inciden las herramientas y cómo sobre todo la data alternativa nos permite tener una mejor gestión en momentos de post-crisis? Claramente una de las cosas que más nos ha impactado o que más introdujo la crisis, la pandemia, es el incremento de la incertidumbre. Al incrementarse la incertidumbre, nosotros tenemos que recurrir a nuevas fuentes de información y mejores métodos para analizar esa información para tomar mejores decisiones. En últimas, ya sea de un nivel estratégico en el senior management de un banco o en la operación del día a día de ventas o cobranzas, estamos tomando todo el tiempo decisiones. Y en este momento, cuando tenemos una incertidumbre tan alta, no sabemos si la decisión que estamos tomando nos va a llevar a una buena decisión, a un buen resultado o a un mal resultado. Es ahí donde estar monitoreando tanto desde herramientas como del BI, que el BI lo que nos traduce es qué es lo que cómo está el negocio, la salud del negocio y los resultados que estamos obteniendo, cómo ha sido eso el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Con el BI podemos entender muy bien en dónde nos equivocamos. ¿Para qué nos sirve servir en dónde nos equivocamos? Para ver qué tenemos que corregir hoy y hacerlo mejor en el futuro. Y los modelos predictivos, la analítica, lo que nos permite es absorber toda la información que hay rondando, minimizar la varianza y poder tomar mejores decisiones. Ya no decisiones a través de, como hacíamos en un pasado, hace no mucho, hace 10 años, a través de la intuición, sino a través ya de modelos estadísticos que nos permiten decidir, tomar una decisión, decir, si tomamos esta decisión vamos a equivocarnos y vamos a tener un mayor riesgo o vamos a tener una mejor recuperación de cartera. Y como decía ahorita también Gibran, al tener información alternativa, esa reducción de la varianza se ve mucho más fuerte que como hacíamos simplemente con una metodología más sofisticada. Y es ahí donde tener una información variada de múltiples fuentes, podemos entrar a tomar decisiones más acertadas y tener un mejor ciclo de cartera. Sí, ahí complementando a Augusto, digamos que cuando uno habla de información alternativa, nosotros la podemos definir como la información como diferente a la tradicional de los burós, ¿cierto? Y digamos que ahí se amplía como todo el espectro. Digamos que es como una definición muy estándar que hace poquito inclusive dio el Fondo Monetario Internacional y donde, digamos, promovía o mencionaba que el uso de este tipo de informaciones que van desde información de toda la huella digital del cliente que digamos que se puede capturar en los procesos de onboarding digital, ¿cierto? Que van desde historial de compras, historial de búsquedas en internet, qué tipo de dispositivo se conectó, bueno, todo este tipo de información. Al final del día, lo que hace es que cuando la combinamos con información tradicional, obtenemos, digamos, mayor poder predictivo en los modelos, como lo mencionó Augusto, pues reduciendo como esa varianza, ese nivel de incertidumbre, y con ello pues vamos a tomar mejores decisiones. Esto en este contexto actual de crisis, digamos que lo que permite es encontrar mejores perfiles de crédito para cobrar y para otorgar créditos nuevos y también para la gestión de la cartera, en la medida que lo normal que podría pasar o lo que se ha visto en la historia, que esta información tradicional es de buró, lo que tiende muchas veces es a cerrar, digamos, la puerta a los clientes en momentos de crisis que realmente lo necesitan. Pero entonces cuando la combinamos pues de una manera más adecuada, podemos llegar a poder abrirle la puerta a estas personas y además pues promover la inclusión financiera. Entonces yo creo que ahí lo más importante es poder contar como con las capacidades, digamos que las instituciones tengan como la capacidad de poder capturar toda esta información en los diferentes procesos o en los diferentes contactos que tiene con el cliente, estructurarla, gestionarla de manera muy adecuada para pues volverla como una ventaja competitiva en el mercado, para tomar mejores decisiones. Al final del día es como aprovechar algo que está ahí,
pero que si no la capturamos, si no la aprovechamos, pues no le vamos a sacar el verdadero valor al negocio. Totalmente de acuerdo, Sergio. Lo importante de almacenar la información en todos los momentos de contacto con el cliente, tener toda la estructura tecnológica y para almacenar esta información, complementando con nuevas fuentes alternativas de data que te hagan robustecer los procesos como tal. Perfecto. ¿Cuáles creen ustedes cuáles son las 3 tendencias principales en el mundo de la analítica y la información alternativa que estamos aplicando hoy en día en Colombia? Sergio, cuéntanos. Bueno, digamos que más allá de pronto pues de las tendencias analíticas que vemos hoy en día, tal vez aterrizando eso un poco al sistema financiero colombiano y también pues un poco como de perspectiva de panorama mundial, puedo resumir como destacar 3 tendencias. La principal pues que creo yo que es como la que estamos comenzando a vivir en Colombia y que se viene a futuro muy fuerte, es todo el tema del Open Banking. El Open Banking tiene, pues, en general hace referencia a que la información transaccional que yo tengo con una entidad financiera, además de que es gestionada y guardada por esta entidad, pues también me pertenece. Y si yo le puedo dar acceso a otros, digamos, a otro cliente, a un tercero para que utilice esa información que yo tengo, que es de mi propiedad, para tomar decisiones, bienvenido sea, si va en pro pues, de mi bienestar financiero. Entonces son como tecnologías que lo que hacen es que se conectan, digamos, con robots que por debajo pues tienen, digamos, algoritmos, se conectan a las cuentas pues, de nosotros, son capaces de leer, entre otras cosas, los extractos bancarios en diferentes entidades y con esa información pues poder hacer una lectura, una propuesta de valor más acertada al cliente. Entonces creo que esa es como una tendencia bien importante. En Colombia actualmente el tema del Open Banking apenas está ingresando. Hoy, digamos, en día tengo conocimiento solo de 2 instituciones que, digamos, tienen ese servicio, pues entre ellas está Juancho Te Presta, la institución en la que vengo, y digamos que lo que tenemos es que dentro del proceso del onboarding digital, si no podemos mirar o no tenemos como la manera de estimar los ingresos de los clientes, pues con todos los permisos, pues y le decimos al cliente que si nos permite conectarnos a sus cuentas, vamos, nos conectamos, podemos leer ese flujo de ingresos y gastos y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, creo que el aprovechamiento de ese tipo de información, tanto para la toma de decisiones en originación, en cobranza, que también cobra relevancia, ¿cierto? Mirar cuál es ese flujo de caja de los clientes. Y también, pues, si uno va más allá y para cuidar esa salud financiera del cliente y en un punto, pues, llegarle con una propuesta de valor de asesorarlo financieramente, no solo con el conocimiento básico de las finanzas, sino con información real de su flujo de caja, pues creo que sería pues genial. Esa es como una tendencia como que hoy en Colombia apenas está empezando y que digamos que en Estados Unidos, parte de Europa, pues ha tenido una acogida muy importante, un potencial muy grande. La otra gran tendencia que yo pues digamos veo como en el sistema es como todo un cuento de las finanzas embebidas. ¿No? Las finanzas embebidas hacen referencia a ponerle al cliente, digamos, a disposición del cliente en el momento que una opción de crédito, entre otras cosas, en el momento justo que el cliente lo necesita. Ahorita esta mañana, digamos, Jorge en su charla pues nos mencionaba algo como en Mercado Libre. Yo me meto a Mercado Libre a buscar un televisor, pero adicionalmente, pues si yo no tengo cómo comprarlo, Mercado Libre me está dando la opción de hacerme el crédito para llevarme el televisor. Entonces, creo que allá es como otra gran tendencia en las cuales, pues digamos que todas las instituciones financieras tenemos que empezar a crear esos marketplaces pues, y esas alianzas con esos comercios para poder llegarle justo el momento en el que el cliente lo necesite y no solo pues digamos que
las, digamos, clásicas, llamémoslo ya clásicas, campañas de preaprobados que, digamos, que normalmente se hacían antes de la pandemia, que digamos que yo le hacía una campaña de preaprobados a un conjunto de gente, pero al final del día la conversión de esas campañas de pronto en algunos momentos no era la mejor, precisamente porque no le llegábamos al cliente en el momento que él la estaba buscando. Entonces esa es como otra gran tendencia y digamos que ahí toda la analítica y toda la infraestructura pues toma la relevancia, porque ahí estamos capturando como toda la información que podemos del cliente en ese momento, precisamente para tomar mejores decisiones. Y al final del día, como la tercera gran tendencia es que, digamos que hemos visto que inclusive instituciones financieras locales, digamos que han incrementado en los últimos años sus niveles de inversión en capacidades analíticas, tanto en infraestructura como capital humano, como formación de este capital humano que hoy en día pues es tan escaso y tan específico y requiere unos conocimientos tan puntuales. Y digamos que esas empresas que han hecho esas inversiones en el pasado, pues ya hoy en día cuentan con unas capacidades precisamente para tomar ventaja de los datos y de poder aplicar algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, digamos un poco más avanzados que los que se tomaban, digamos que se utilizaban en el pasado, y así pues tomar como esa ventaja competitiva. Creo que como en esas tres veo como el panorama pues un poco resumido a nivel mundial y algo de local. Vale, perfecto, gracias. Augusto, cuéntanos. Sí, yo al igual que Sergio, y quería partir por ahí, también veo que es algo que ya no es tanto una tendencia novedosa, porque pues eso era novedoso hace unos 5 años, 6 años, que era todo el tema de inversión en infraestructura para tener el Big Data. Hoy en día creo que eso, más que una tendencia, es una realidad, donde las instituciones financieras incluso ya definen si lo tengo local, on-premise, o me voy a la nube, siendo de pronto nube la nueva tendencia, que lo cual le permite a las instituciones financieras así almacenar grandes volúmenes de información. Y como hablábamos ahorita, no es solo información, la tradicional, que de todas maneras sale en grandes volúmenes desde nuestros core transaccionales, sino también la información alternativa. Esa para mí también es una de las grandes tendencias, ya casi que del día a día es en este momento. El uso de nuevas herramientas analíticas, y aquí estoy refiriéndome a nuevos algoritmos que permiten predecir con mayor exactitud. Tradicionalmente se especulaba, se creía que dado que estos nuevos algoritmos son un poco más oscuros, son muy precisos, pero lo que hay detrás y que permite saber qué incidió en que un cliente tuviera un buen o un mal puntaje para ver si le presto, eso es más oscuro, más raro. Tradicionalmente las personas, los analíticos, sobre todo en riesgo, tendían a irse a un lado porque decían, aquí cómo me van a mí la superfinanciera cuando venga a auditarme, yo cómo le voy a explicar este modelo. Lo que veo es que es una nueva tendencia, todavía no es mainstream, sino tendencia nueva, es a poder que la superfinanciera se abra más a entender estos nuevos modelos, estos nuevos algoritmos y pueda, como quien dice, aprobar el uso de estos para el otorgamiento de crédito. Sin embargo, ya más allá de la etapa de crédito, cuando hablamos de cartera, de modelos de cobranza, estos modelos son aún más relevantes porque yo ya puedo con estos modelos priorizar mi gestión de cobro y entender mejor cuál es ese cliente que me va a pagar, de cuál es el que no me va a pagar. Y por último, que es algo que no solo está en tendencia en Colombia, tal vez todavía no ha llegado a fondo en Colombia, sino que en el mundo, y no solo en bancos, sino en general en todas las empresas de gran tecnología o de gran analítica, lo que están evidenciando es cómo operacionalizamos estos modelos. Porque hoy en día nosotros generalmente teníamos los datos, barríamos, creábamos un modelo y ahí nos quedábamos. Y ese es el momento en el cual apenas el modelo nace y no ha hecho nada por el mundo, sino es cómo llevamos este modelo a que realmente produzca valor, porque para eso lo hacemos, para eso le invertimos gente, para eso le invertimos tecnología y es generar valor a través de la toma de decisiones con la analítica. Y eso es una dimensión que antes no se tenía en cuenta y hoy incluso grandes científicos de datos están empezando a decir, crear el modelo no es nada. Cuando creó el modelo usted no logró nada. Usted lo que tiene que hacer es que ese modelo esté en producción. Y es el canal tecnológico a través del cual todos los demás clientes, entre comillas, de la organización pueden consultar ese modelo y tomar una decisión, ya sea cómo voy a priorizar un listado de cobranzas. Eso no es que ya le haga un listado, se lo paso a un científico de datos que por allá va y corre un programa. Eso no sirve.
Eso tiene que ser en tiempo real, no necesito una persona para hacer eso, eso lo debería hacer un sistema automáticamente. Y cómo, además de eso, que eso es la parte más básica, es cómo monitoreo que ese modelo está tomando decisiones adecuadas. Cuando ese modelo se empezó a descalibrar, pero de nuevo, no es porque tengo un analista ahí atrás corriendo 1000 reportes y que está analizando lo que dice esos reportes, no, eso me tiene que decir, en tiempo real se está equivocando en esta decisión. Las decisiones que tomó el mes pasado, cuando yo el comportamiento este mes, aquí hay un error y debo sacar ese modelo de producción. Y sacar el modelo de producción no debe significar alterar el día a día, en este caso pensemos en un área de cobranzas, que todos los días está rotando clientes para ver a quién le cobra y a quién no le cobra. Entonces esa es la nueva gran tendencia en temas de analítica y es la operacionalización de la data, la operacionalización de los modelos que estamos desarrollando y que llevamos ya varios años desarrollando. Ese es el nuevo estado y hacia allá es donde tenemos que ir. Vale, perfecto, gracias. Y totalmente de acuerdo de la importancia, y esa es la tendencia actual de cómo obtenemos fuentes alternativas para robustecer nuestros procesos y hacerlos más automatizados y que nuestras soluciones analíticas sean mucho más robustas y de esta manera tener un conocimiento mucho más profundo del cliente y lleguemos a estrategias mucho más precisas para obviamente llegar a los resultados y a los indicadores esperados de nuestras compañías. Y es cierto lo que comentas, Augusto, que a partir de normatividad y la superintendencia, pues digamos, la idea es que nos vayamos digamos, más al tema de Open Banking y digamos Open Data en cuanto a fuentes de información y así digamos utilizarla y aprovecharla mucho más en nuestras tomas de decisiones. Bien, ¿cómo podemos aprovechar más este tipo de información dentro de nuestros procesos? ¿Y qué fuentes pueden ser útiles, digamos, para potencializar esta data en la toma de decisiones? Entonces, cuéntenos un poco como del lado de la parte de recuperación de cartera, cómo podemos utilizar esta información, aprovecharla más y qué fuentes son las que podemos utilizar para este tipo de procesos. Bueno, digamos que continuando con el tema pues transversal que es la data alternativa, finalmente, digamos dependiendo como del estadio de desarrollo pues analítico de una organización, como lo mencionaba Augusto, pues que el reto ahora es poder utilizar esa información pues en tiempo real y sacarle valor. Digamos que podemos partirla como en diferentes fases, como de pronto una fase digamos inicial es la información tradicional, la otra es la información que empieza a ser alternativa y que son todas estas fuentes de información pública que hoy en día tenemos en Colombia. Además de esa información pública, pues también le podemos sumar toda la información que podemos capturar asociado digamos, al sector formal de cotización, que son como toda esta información de pilas que por ahí veo, ahorita había Mareigua, que es como uno de los proveedores de este tipo de información. Entonces, cómo en la etapa de la cobranza yo puedo empezar a implementar esta información que de pronto antes no se tenía en cuenta para definir una priorización de cobranza y más que definir también una priorización de cobranza, digamos llegarle al cliente inclusive con una solución digamos más apropiada, porque si yo de antemano pues, me doy cuenta que es un cliente que está pasando por un periodo de licencia no remunerada que digamos que durante el año pasado y parte de este fue un común denominador o está desempleado pues porque digamos las cifras que vemos es normal ver altas tasas de desempleo. Entonces justamente si ya nosotros de entrada sabemos que este cliente está desempleado, además tiene X nivel de morosidad y combinamos toda esa información pues de la manera más adecuada, podemos perfilar más a estos clientes y llegarles con esas propuestas de valor. Entonces creo que ahí digamos que es donde cobra pues como sentido. Y ya pues yendo todavía más hacia adelante, cuando todos los procesos de onboarding digamos es digital y tenemos la capacidad de poder capturar digamos, información en cada uno de esos puntos de contacto, digamos,
aprovechar esa información pues, para continuar robusteciendo nuestros modelos de cobranza en temas de priorización y operacionalización, ¿cierto? Y además mejorar la experiencia de usuario. Creo que ese es como algo transversal que podríamos mencionar en cómo utilizar la data alternativa en las diferentes etapas pues, de riesgo, tanto en originación y particularmente en cobranza. Vale, perfecto, sí, gracias. Cuéntanos, Augusto. Sí, y continuando en la línea que dice Sergio y que ahorita antes de esta reunión hablábamos, el uso de data alternativa permitiría eventualmente llegar a unas estrategias mucho más arriesgadas en temas de cómo llegar a contactar al cliente de una forma no tradicional. Ya tenemos información no tradicional, tenemos toda la huella, lo que hablaba ahorita Sergio, toda esa huella digital que muchos de nosotros estamos dejando por todo lado. La pregunta es cómo la podemos emplear para llegarle a los clientes de una forma no tradicional. Es un poco riesgoso porque hay que pensarlo muy bien. Si voy a abordar a un cliente para un tema de cartera por un canal que no se lo está esperando, tenemos que pensar muy bien cómo lo vamos a hacer, pero eso no implica que podamos llegar eventualmente a identificar ese cliente que nosotros estamos buscando por todo lado, que nos llame, que nos conteste. Realmente, ¿cómo le podemos dejar un amable mensaje en una red social que solo él vea y que él no sienta que es dirigido específicamente a él, pero sí que lo pone a pensar en que tal vez tengo que hablar con mi banco para poder arreglar esta situación en la que estoy? Tal vez mi banco sí me puede dar una alternativa, me puede dar la mano en este momento, pero no lo estoy escuchando. El cliente no escucha al banco porque simplemente sabe, este es el banco y ya lo detecté porque lo tengo en mi identificador de llamadas y simplemente no le contesto y el cliente nos está dando la oportunidad de escuchar lo que le va a decir el banco. Esta es una forma en cómo el banco se le aparece de otra forma, que hay que pensarlo muy bien. Esto no es para hacerlo con cualquiera. ¿Cómo le llego? ¿Cómo le pongo un mensaje para que venga cliente, respóndame? Y no solo llámeme, también podemos invitar al cliente a que actúe de forma no tradicional en temas de cobranza, por ejemplo, que se autogestione. ¿Cómo invitamos al cliente a que se autogestione? Pase esos momentos que a veces pueden ser un poco incómodos de la conversación y simplemente él, así como cuando va a solicitar un crédito, él solo puede hacerlo desde su aplicación, desde su teléfono, su computador, también puede hacer su autogestión de cobranzas. Entonces esto es lo que nos permite la información alternativa, no solo es poder tomar mejores decisiones de a quién le cobro y a quién no le cobro, sino cómo llegarle a los clientes. Y es ahí donde la creatividad y el tacto tienen que entrar a jugar para lograr mejores resultados, porque esa estrategia mal ejecutada nos puede llevar a un peor lugar. Entonces ahí hay que saberlo hacer y el que lo sepa hacer seguramente obtendrá grandes resultados. Vale, muchas gracias. Efectivamente, como lo mencionas, estas fuentes alternativas de información nos ayudan a un conocimiento mucho más profundo del cliente y a ser mucho más asertivos, como en ese momento de contacto, en el diseño de la estrategia del cliente para lograr los resultados. Bien. Dentro del contexto actual, pues luego de la aplicación de políticas generalizadas de congelamiento de cuotas, generación de alivios, reestructuraciones, refinanciaciones, cómo la tecnología, la digitalización, la data y en sí toda la nueva tendencia en analítica, cómo podemos utilizarla en este momento para asegurar precisamente esa estrategia y la recuperación del cliente, y que estemos realizando como las medidas adecuadas para garantizar la recuperación de la cartera y en sí también fidelizar al cliente por medio de este contacto con él. Esa pregunta me recuerda mucho un caso que desarrollamos en otra compañía antes de que trabajara en Banco Pichincha, donde teníamos un desafío. Esta es una compañía que tiene más de 3 millones de clientes y tiene una cartera un poco más de riesgo, y el área de cobranzas estaba viéndose como muy en grandes problemas para poder cumplir y hacer todas las llamadas que hacía. Ahí lo que hicimos, trabajando de la mano con riesgo y con cobranzas, fue entender el ciclo de cobranza
y escuchar mucho a las personas, a los agentes que estaban en el call center, y ellos nos decían que tenían una idea, y es que pensaban que dependiendo de la hora y del cliente, podían lograr una mejor efectividad en su cobranza, es decir, un pago, frente a otros clientes que no lo veían, y ellos tenían la idea que de pronto había clientes que era mejor llamarlos el lunes en la mañana y a otros el martes por la tarde. Si lo iba a llamar al mismo cliente, era mejor el martes por la tarde. Lo que nosotros hicimos desde la información fue entender y validar si esa hipótesis que ellos tenían en el terreno era cierta. Y para gran sorpresa de todos, lo encontramos. Encontramos que había unos clientes y nosotros podíamos ver cómo los clientes, cómo ha sido ese historial de llamadas, cuándo contestaba, cuándo no contestaba, y cuando, dependiendo de si contestaba, el cliente pagaba, porque no nos interesaba a qué horas lo llamo para que me conteste, sino a qué horas lo debo llamar para que me pague. Y encontramos una correlación muy fuerte ahí. Entonces, ahí lo que decimos, desarrollamos una serie de modelos que nos permitían calibrar el cliente si lo llamo al mediodía, a la mañana, al mediodía o a la tarde, y dependiendo del día de lunes a viernes, teníamos una serie de 21 modelos estadísticos con los cuales calificamos a cada cliente y podíamos ver la probabilidad que ese cliente nos pagara dependiendo si los llamados en esa franja. Después de tener eso y saber cuándo nos lo podemos llamar, optimizamos, hicimos un modelo de optimización para distribuir la base de datos de clientes con base en los resultados probables que podíamos obtener. Y logramos, esto fue un proyecto que duró más de 6 meses, moliendo datos y entrando en operación, logramos es priorizar las listas, no solo de acuerdo a que si el cliente me va a pagar o no, sino cómo podíamos lograr una mayor recuperación de cartera. Usamos todas las ramas de la analítica para poder llegar a este resultado, pero no nos quedamos solo con la analítica y los datos crudos que nos salían del sistema. Aquí fue vital, y el que nos dio la pista de cómo hacer no fue ningún analítico, sino fueron los operadores, los agentes que estaban en terreno, que ya habían logrado entender un patrón de comportamiento. Lo único que nosotros hicimos fue ponerle un poco de matemáticas para comprobar esa hipótesis y lograr mejores resultados. Y efectivamente tuvimos este ciclo de pruebas y probando los modelos que estamos haciendo y sacando esa producción, logramos incrementar la recuperación de esta cartera en un 10%. Entonces, esa es una forma como a través no solo de lo tradicional de hacer un modelo de propensión, sino cómo hago un modelo de propensión aunado a un modelo de optimización, podemos calibrar muy bien la gestión operativa de, en este caso, un call center de cobranzas para lograr mejores resultados. Sí, yo creo que pues todos deberíamos como aprender de ese caso de éxito que nos acaba de mencionar Augusto. Creo que es como un proyecto muy completo, porque no solo nos ayuda a priorizar la cartera, sino le da herramientas al operador de terreno, como lo menciona, de en dónde enfocarse, a qué horas, qué día y cómo abordar, ¿cierto? Entonces, creo que eso es importante. Ahí solo para complementar como ese 360, uno debería, digamos, terminar ese proceso, esa optimización como de recursos que tenemos para la cobranza, es también tratando de seleccionar como los perfiles más afines. Digamos que hay un tipo de perfil de clientes que seguramente es más afín a la cobranza más virtual, es decir, un mensaje de texto, una de estas llamadas pues, que un bot les marque, un mensaje de WhatsApp, mientras que hay otros perfiles pues, de riesgo o de clientes que digamos que sí son más, digamos que tienen una mayor respuesta al pago, a la recuperación, cuando digamos son contactados por agentes, digamos, humanos, por así decirlo. Entonces, acá es solo lo que tengo para complementar, Augusto. Súper exitoso ese caso. Sí, muy bonito. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿de qué manera la data, la analítica y la información inteligente pueden, para ampliar las capacidades operativas y de gestión en momentos de una operación desbordante en las áreas de cartera y cobranza? ¿Cómo sería ahí principalmente el aporte de todo lo que es la data, la analítica, las herramientas tecnológicas, etcétera? Bueno, yo creo que ya este tema lo acabamos de discutir, de pronto podemos pasar a otra pregunta. No sé si alguien inclusive pues quiere complementar algo. Sí, pero si alguno tiene alguna pregunta. Pero creo que gusto. esto lo acabamos justo, Augusto nos dio un buen ejemplo de eso. Perfecto. Bien, ¿cuáles creen ustedes que serían los 3 errores que no nos podemos dar el lujo de cometer en la incorporación
de modelos con data alternativa. ¿Cuál creen ustedes que serían como esos errores que no podemos cometer al incorporar estas nuevas fuentes de información para conocimiento y profundización del cliente? Digamos que ahí tal vez va como más desde la visión estratégica de la compañía, es decir, que desde el alto nivel, digamos que sean conscientes pues del valor que esta data alternativa pueda generar al negocio, ¿cierto? Y a partir de ahí pues realizar, digamos, las inversiones necesarias en capital humano, en infraestructura tecnológica, para poder aprovecharla al máximo, porque digamos que muchas veces pasa lo que mencionaba ahora Augusto, se crean, yo tengo los datos, inclusive me levanto datos alternativos, tengo un super equipo de científicos de datos, me hacen el mejor modelo con el mejor algoritmo, pero se queda ahí en el escritorio, digamos que no es posible llevarlo a producción, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es como lo principal, tener como las herramientas para poder hacerlo. Ya, digamos que para llevarlo un poco a la práctica, digamos que al inicio lo mejor, digamos, como yo lo veo, es empezar con proyectos o pilotos pequeños, pero que tengan digamos, una captura de valor importante, ¿cierto? Por dar un ejemplo, nosotros, digamos, actualmente en la compañía en Juancho Te Presta, digamos, alrededor de abril tuvimos, digamos que la oportunidad de implementar un modelo, pues con estos, digamos, contamos con la información, contábamos con las herramientas y digamos que teníamos la necesidad de optimizar todo el funnel de conversión de riesgos que nos permitiera, primero, pues mejorar los indicadores de cartera, porque obviamente como por todos estos momentos de la crisis que tuvimos a inicio de año, de cierres de enero y todo, digamos que habíamos visto como un deterioro. Y adicional, pues nos estamos gastando mucha plata analizando una gran cantidad de clientes que al final del día, por su perfil de riesgo, por su estado, por su score, por muchas políticas, digamos, iban a ser rechazados. Entonces, digamos que con esos datos que teníamos, que capturamos de los clientes al momento de la solicitud, digamos que pudimos construir un modelo, pues utilizando estos algoritmos un poco más avanzados, no tradicionales, implementarlo pues casi que en cuestión de semanas, llevarlo a producción y digamos que hoy en día después de 1, 2, como 3, 4 meses que hemos visto el desempeño de esas cosechas que hemos colocado con ese modelo, pues hemos observado unas reducciones en las tasas de morosidad, de mora 30, o sea como las primeras buckets de mora de esas cosechas en más de 5 puntos porcentuales respecto a las que teníamos anteriormente. Y además, digamos que logramos hacer una optimización en el costo, digamos que en la central de costos de riesgo de la compañía de hasta un 14%. Entonces, como ven, digamos que si uno tiene la infraestructura, el recurso humano y conjuga esto de la manera adecuada y lo lleva a producción y puede medir en tiempo real las ganancias de ese tipo de modelos y de algoritmos, digamos que eso lo que va a hacer es que va a apalancar a toda la organización a querer montarse ahí porque saben, digamos, de las bondades y del valor que van a capturar a partir del uso de digamos, de todas estas herramientas que nos están presentando en el día a día, la analítica, la inteligencia artificial, bueno, todo este cuento que sabemos. Entonces, creo que ahí puedo mencionar como ese tema. A mí me gustaría, cuando hablamos de datos alternativos, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para no cometer errores? Y como siempre que uno va a incorporar una nueva fuente de información, tiene que preocuparse por varias cosas, y no las voy a decir en orden. Lo primero que tengo que preocuparme, y es muy importante en esto, es ¿legalmente puedo tener esta información? Esa es la primera pregunta que me tengo que responder, es así, eso sí va de primero. Sí puedo legalmente obtener esta información y estoy cubierto para el uso de esta, pues tenemos una ley que en Colombia no es tan fuerte, es la habeas data, pero de todas maneras hay una ley que hay que cumplir y hay que respetar a las personas, a los colombianos, y saber si puedo o no puedo tener acceso a esa información. Eso es lo primero.
También tengo que preocuparme es si la forma, si ya validé que la puedo tener, es cada cuánto la puedo tener y de qué forma la voy a obtener. ¿Será que son procesos batch que tengo que empezar a guardar la información en mis propios sistemas? ¿O funciona como funcionan hoy las centrales de información, en la cual yo simplemente tengo un servicio que voy y pregunto y puedo confiar que me va a responder? Es decir, ¿cómo puedo saber que voy a contar con los datos cuando los necesito? ¿Y qué infraestructura necesito para tener esa información disponible? Lo otro es la calidad. Esta información sí puedo confiar en la calidad de esta información, con cuál no, cuál me ha demostrado que tiene errores y con cuál no puedo tomar decisiones, porque para algunos clientes está bien y para otros está mal. Y en esa misma línea, es de acuerdo a los clientes que yo estoy trayendo, a mi grupo, a mi mercado objetivo, esa información me va a servir para qué proporción de los clientes. Porque si yo desarrollo un supermodelo que es buenísimo y que la variable que obtuve me permite discriminar perfectamente cuáles son los clientes buenos de los malos, pero resulta que esa información solo la tengo para el 5% de mis prospectos, pues tal vez la información alternativa y el desgaste que voy a tener el desarrollo del modelo no es relevante, porque al final y al cabo esa información es como si no existiera para todo el mercado que yo tengo. Entonces, lo que yo cuidaría mucho antes de empezar a incorporar esa información alternativa, como les dije de esto. Legalmente puedo tenerla. ¿Con qué frecuencia la voy a tener? La calidad con la que puedo contar de esa información. Y la última es, ¿para cuántos de mis clientes voy a tener acceso a esa variable? Son esos los puntos clave que debo tener cubiertos antes de empezar a trabajar con nueva información. Sí, acá complementando también un poco a Augusto, algo es también que las mismas organizaciones puedan desarrollar como la capacidad de implementar pilotos. De tener, digamos, hacer un convenio con una empresa que le brinde datos alternativos, probarlo en un grupo de clientes, después esperar si esa información que capturaron en ese momento, digamos, va a ser predictiva, y una vez sea predictiva y cumple como con las condiciones pues, que son como las estándar que nos menciona Augusto, pues ahí sí encienda la máquina, empiece a jalar esa información, a construir los modelos, para poder sacar como el valor. Creo que una buena manera pues, que inclusive nosotros hemos podido implementar es tratar de hacer pilotos con estas fuentes, con estas diferentes fuentes que hay en el mercado y ver cuáles nos van sirviendo y cuáles no. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, como para concluir, pienso yo que la combinación de data alternativa, teniendo en cuenta las variables que acaba de mencionar Augusto, muy valioso el tema de la parte legal, de la recurrencia y actualización de la información, también teniendo en cuenta lo que dice Sergio de tener pilotos, ¿no?, para el uso de esta información, también para el uso de modelos analíticos, con el objetivo de buscar incremento en el recaudo, mejores indicadores de recuperación, efectividad, también una buena aceptación, digamos, de oferta, una mejor negociación con el cliente y a su vez pues incorporar en estos procesos de cartera y de recuperación y de cobranza pues la fidelización también del cliente, ¿no? Es algo que también está muy en el mercado de a través de todos estos momentos de contacto con el cliente lograrlo fidelizar, mantenerlo, cuidarlo a través de potentes herramientas de negociación, ¿no? Y todo esto con el uso de analítica y herramientas tecnológicas. Bueno, no, muchísimas gracias, muy valiosas sus aportes y sus opiniones y espero que pues haya sido de gran ayuda para todos. Muchas gracias a todos. No sé si de pronto hay un momento para preguntas. Ay, sí, ¿alguna pregunta? O comentarios, complementos, pues que tengan. Sí, claro que sí. sí. La pregunta con el tema de data alternativa es las redes sociales, porque recién empezaron, todos hablamos de sáquele el dato a la red social y hagamos unos buenos modelos y después nos dimos cuenta que por ahí uno fintech que pasó una novatada y empezó a prestar con redes sociales, duró 6 meses y hasta ahí llegó.
Entonces luego volvimos a tomar, no, eso es buró y es mezclado, y cada vez más, o no sé, pero lo que uno ve en el mercado siguen perdiendo importancia, o sea, como que esa guerra se perdió. ¿Qué tanto vuelve la información de las redes sociales a ser relevante? Y con estas nuevas generaciones, ¿qué datos se le pueden sacar a TikTok? No sé, ¿qué han visto ahí? ¿Han visto algo? No, no particularmente. El tema de las redes sociales es su volatilidad. Y primero yo partiría de la primera pregunta que yo hice. ¿Es legal? ¿Es legal tener esa información? Y no solo legal a partir de lo que dice la regulación. Realmente Facebook, TikTok, Instagram me permite como empresa usar la información que ellos tienen para poder hacer mis modelos. Recientemente, tuve la curiosidad de poder usar las datas de Twitter para poder hacer un análisis de posicionamiento de marca. No era entrar a ver qué era lo que decían las personas puntualmente, sino quería hacer un análisis de tendencias de percepción de marca. Y no se imagina la cantidad de problemas que me puso Twitter para poder darme el acceso a la API y poder empezar a trabajar y extraer información. Al final me puso tantos problemas, me pedía justificación tras justificación tras justificación, que pues yo lo que realmente quería era una curiosidad y dije, venga, paro aquí porque no voy a ir mucho más allá. Entonces, cuando uno habla de la información de redes sociales, para mí ese es el primer punto que tengo que validar, la puedo tener. Y segundo, ya una vez superado ese punto, realmente qué tan estable es la información de redes sociales para tomar información de crédito. Para mí esa sería la segunda razón y tal vez por eso ha perdido relevancia. Sí, ahí, digamos, complementando una experiencia pues, que tuvimos con un partner en otra organización que trabajaba, tuvimos la oportunidad de hacer un piloto de capturar información de Facebook y en el momento pues, de la solicitud y mirar a ver si esa de la solicitud, inclusive después de la solicitud, ya después de haber originado el crédito, digamos que este proveedor en teoría pues digamos que era un partner de Facebook y tenía todos los permisos, etcétera. Al final del día la conclusión de ese piloto fue que esa información de redes sociales, digamos que no tenía en ese momento como una capacidad discriminante lo suficientemente buena para uno como embarcarse, como le decía pues Augusto, como en empezar a trabajar con esa información, desarrollar todas las APIs, todo lo que está como detrás de eso. Lo que sí digamos que he visto por experiencia es digamos que toda la información asociada como a esa huella digital, que era lo que les mencionaba ahora, esa información sí que resulta útil para, digamos, para ayudar a discriminar el riesgo, sobre todo al momento de la originación y de clientes que en general tienen poca experiencia crediticia, y además creo que apalanca mucho, sobre todo digamos en las instituciones como nosotros, donde todo el onboarding es digital, en temas de validación de identidad y mitigación de fraude y suplantación. Entonces, esa, digamos que no la información de redes sociales, pero sí de huella digital, sí que resulta relevante. Creo que eso es como... Bueno, no sé si hay otra inquietud, otra pregunta, por favor, aprovechando la presencia de nuestros expertos en este momento. Comentarios. Muchas gracias a nuestros panelistas, muy amables.